Muy buenas noches a todos. Gracias por estar conectados en este Facebook Live, que además de todo es uno muy especial, porque en este mes de junio estamos celebrando 55 años. 55 años de coprofesionales. Son 55 años que hemos estado al lado de todas las familias santanderianas, de todos los profesionales, sobre todo velando por ese bienestar que tanto nos caracteriza. Gracias a ustedes, hoy en esta noche queremos extenderles el agradecimiento de todas las actividades que han estado realizándose durante todo este mes de junio y que han participado activamente a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros diferentes canales de la cooperativa. Pues bien, justamente y a propósito del mes que se viene y del mes de agosto, del inicio de un calendario tributario, es que traemos este Facebook Live donde hablaremos sobre la declaración de renta de personas naturales. Pero para eso queremos darle la bienvenida a uno de nuestros amigos de la casa, porque además de todo, esto es lo que más me gusta de Coprofesionales, que es que todos somos una familia. Por eso quiero darle la bienvenida al doctor Carlos Chaparro. Él es especialista en auditoría externa y revisoría fiscal, por supuesto experto en el área de la revisoría fiscal, pero también, además de todo, doctor, experto en lo que es auditoría financiera e impuestos. Doctor Carlos Chaparro, muchas gracias por estar con nosotros esta noche, por abrirnos además el espacio para tener un poco de este conocimiento, porque ya se viene la declaración de renta, ¿no? Ya tenemos que estar preparados. En agosto empieza este calendario tributario y qué mejor forma de hacerlo que a través de su conocimiento y de su experticia, y por eso queremos invitar a todas las personas que hasta ahora se conectan, poco a poco van llegando, para que hagan esas preguntas aquí en los comentarios, para que le pregunten lo que quieran. No todos los días se tiene al doctor Carlos Chaparro para que nos pueda responder esas inquietudes sobre la declaración de renta de personas naturales. Doctor, gracias por aceptar esa invitación y adelante. María Alejandra, muchas gracias por su presentación. Un saludo para todas las personas que están conectadas en este momento y sin más preámbulos, entremos en acción. Efectivamente, como lo acaban de comentar, se acerca el mes de agosto. Un mes muy particular porque este agosto será distinto al agosto pasado en la forma que se calcularán los impuestos. Tiene unos ingredientes muy importantes, teniendo en cuenta que la última reforma tributaria, la ley 2277 del año 2022, trajo cambios significativos para las personas naturales. Y esa ley, que sale expedida en el 2022, aplica a partir de enero del 2023. Recuerden que la vigencia 2023 la declaramos precisamente a partir del próximo mes de agosto. No queremos formar expertos tributarios. Sabemos y entendemos que tenemos un público muy heterogéneo. Queremos simplemente dejarles un mensaje, darles unos tips para que ustedes hagan sus cuentas y acudan al asesor, al contador y realicen el mejor denuncio rentístico. Recuerden que informar o pagar más o menos no es la mejor fórmula en materia tributaria. Los impuestos son exactos, acudiendo a todas las particularidades legales que nos permitan tomar los beneficios adecuados. Tenemos el siguiente programa. Vamos a tratar la siguiente agenda: indicadores básicos, el marco legal, los regímenes del impuesto de renta, el tema de residencia, muy importante, muy de moda. Un jugador colombiano que juega en el extranjero, que llega a Millonarios, estuvo a punto de no poder firmar contrato precisamente por un tema de residencia fiscal, dado que la residencia fiscal tiene un factor, juega un papel muy importante para los efectos tributarios. Por fortuna, la contratación se dio y el primer partido de este equipo será con el campeón del fútbol colombiano,
ya ustedes saben quién fue. Ese será el primer partido de estreno. Tenemos el siguiente punto relacionado con el beneficio de auditoría, los topes a tener en cuenta, la determinación del impuesto, cómo se determina el impuesto. Una relación de soporte es muy importante para que ustedes la tengan. Este material quedará colgado en la página de la cooperativa y unas recomendaciones finales para que todos ustedes puedan validar cierta información que es fundamental a la hora de entrar a elaborar la declaración de renta. Tenemos unos indicadores básicos para el año 2023. Recordemos que para efectos tributarios existe una unidad de valor tributario denominada VT. Esta VT, para el cálculo de las diferentes cifras tributarias para el año 2023, para el cierre y para tener en cuenta la elaboración de la declaración de renta, se ubica en 42.412 pesos. Cada vez que se acuda a la VT, 1.400 VT, 3.500 VT, relacionadas con el año 2023, se debe multiplicar por 42.412 pesos. La VT para el 2024 se ubica en 47.065 pesos. La TRM, la tasa representativa del mercado, la cotización del dólar el 31 de diciembre. Tenemos alguna inversión en dólares a 31 de diciembre, debemos convertir esos dólares en pesos. La tasa de representación por la cual debemos multiplicar es 3.822,05 pesos. Importante este tema. Toda declaración que supere las 100.000 VTs, o sea, 4.241 millones de pesos, 200 millones de pesos, debe estar firmada por contador público. Muy importante, porque si no la firma el contador, es una declaración que se entiende no presentada. El componente inflacionario. Cuando tenemos rendimientos financieros, los rendimientos financieros están exentos en un 66.71. A eso hace referencia el componente inflacionario, que es reconocer la inflación en esos rendimientos que se reciben para que el dinero no pierda valor en el tiempo. El componente para el 2023 fue del 66.71. Recordemos que en los años anteriores había estado, por los efectos de la pandemia, en el 100%. Estaban exentos en su totalidad. Para el 2023, solo el 66.71 es exento. El ajuste fiscal, ese valor, ese porcentaje que debo aplicarle a mis bienes para mantenerlos actualizados y que para efectos tributarios en el cálculo de ganancias ocasionales cuando se venden los inmuebles, el valor de la ganancia ocasional disminuya por estos ajustes fiscales que están definidos en la norma. No tenemos renta presuntiva. Recordemos que la renta presuntiva es la presunción de un impuesto sobre el patrimonio. No tenemos renta presuntiva para el año 2023 en la declaración de renta y complementarios. El marco legal que está definido, recordemos que leyes en su momento se fueron aplicando a través de las diferentes vigencias. Para el año 2018 se tuvo en cuenta la ley 1819 del 2016, fue la reforma tributaria del 2016. En el año 2019 entraba la ley 1943, una ley que mediante una sentencia emitida por la Corte Constitucional fue declarada inexequible. Entonces, esto que generó en el gobierno del expresidente Duque la generación de una nueva reforma tributaria, la Ley 2010 de 2019, aplicable para el año 2020. Y posteriormente, con el nuevo gobierno, vino la expedición de la Ley 2277 del 2022, una ley que tuvo 65 demandas, 2 de ellas contra toda la ley,
gran parte de la ley fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. Recordemos que tenía unos impuestos bastante importantes en el tema de petrolero y todas estas regalías, todos estos temas se cayeron, pero el de personas naturales sí quedó ahí vigente. Por lo tanto, debemos observar lo establecido en esta ley para el cálculo de los impuestos del año 2023, ya que ella es aplicable para esta vigencia. En materia de residencia fiscal, debemos recordar que las personas naturales y asimiladas se clasifican en residentes y no residentes. Los residentes los hay de dos tipos, los nacionales y los extranjeros. Y como no residentes tenemos también nacionales o extranjeros, o bien nacionales que se fueron y por ese hecho son considerados no residentes porque cumplen una serie de requisitos, ya los vamos a ver, o extranjeros que estuvieron y perdieron la residencia por los mismos efectos, pero también hay personas nacionales que al mantenerse y cumplir con unos requisitos son considerados residentes y entonces deben calcular los impuestos de una forma, o extranjeros que vienen y cumplen con requisitos y se consideran residentes. Ahora, la gran diferencia es que los residentes declaran sobre la totalidad del patrimonio que tengan, no solo en Colombia, sino en cualquier parte del mundo. De igual forma, sobre la totalidad de los ingresos que genere en Colombia y en cualquier parte del mundo. Mientras que los no residentes solo declaran por esa porción de ingresos que generaron en el 2023 o por esa parte de patrimonio que tengan radicado en Colombia. Lo declararán si están obligados a declararlo. Pero miremos que la residencia tiene una característica. Para determinar la residencia de un contribuyente se deben mirar tres aspectos. El aspecto permanencia, el aspecto ingresos y el aspecto patrimonio. ¿Qué es la permanencia? Entonces, nos indica que hay permanencia cuando una persona está en un periodo de 365 días, ojo, 365 días que inician con la llegada, no inician con el año nuevo, no, inician con la llegada. Para este caso, esta persona llega a Colombia el 1 de abril y se va el 1 de octubre. Esto da 184 días. Eso lo hace residente por permanencia durante el año 2023. ¿Por qué? Porque superó los 183 días. ¿Qué sucede con una persona que llega el 27 de enero, pero el 16 de mayo se va, vuelve el 20 de julio y sale el 12 de octubre en el mismo año 2023? Sumamos los días en el primer periodo, sumamos los días en el segundo periodo y obtenemos una suma de 195 días, superior a 183. Es una persona que se hace contribuyente para el año, para la vigencia 2023. Miremos qué sucede cuando una persona llega el 1 de abril, se va el 31 de mayo, tenemos 61 días. Llega nuevamente el 15 de septiembre, se va el 30 de noviembre, tenemos 77 días. Se fue, terminó el año 2022, pero ojo, él llegó el 1 de abril. La vigencia de los 365 días todavía está porque esa vigencia muere el 31 de marzo. Esta persona regresa el 20 de enero y se va el 26 de abril. Tenemos 61 días en la primera visita, 77 días en la segunda visita y 66 días en la tercera visita. Año 2022 tenemos 138 días, año 2023 tenemos 66 días. La suma supera los 183 días porque la suma de permanencia en ese periodo de 365 días fue de 204 días. Esto lo hace residente para el año 2023.
Como pueden entender, claro, la negociación con el jugador de fútbol que comentábamos, pues tiene esta serie de limitantes porque en la medida que él sea contribuyente por permanencia como residente, entra a declarar renta sobre los ingresos que recibe en todo el mundo. Y eso tiene un factor tributario muy importante, pero bastante importante a la hora de pagar impuestos. Entonces, muy seguramente lo que estaban mirando es, de acuerdo al campeonato, cómo la persona se le garantiza que de alguna manera no, o simplemente el patrocinador o el equipo contratante pagará los impuestos que excedan, no sé, tal vez eso tenía demorada la negociación. Fijémonos, factor permanencia. Si la persona en un periodo de 365 días que pueden iniciar en un año y terminar en otro, está en Colombia de manera permanente, continua o discontinua por más de 183 días, esto inmediatamente lo hace residente por permanencia y tendrá que declarar y pagar todos los ingresos que reciba en el globo y el patrimonio que tenga en este planeta. Miremos las otras dos condiciones. Entonces, este cuadro es un cuadro bien interesante porque observemos, permanencia de más de 183 días, inmediatamente lo vuelve residente fiscal. O sea, ahí no discutamos dónde se valida este tema. Este tema se valida a través del pasaporte, a través de del momento que hace migración, empiezan a contar y cuando sale ahí parquea y se van sumando los días con el soporte que tiene Inmigración Colombia. Listo. Vamos a suponer que la persona no tiene 183 días. Recordemos que adicional a la permanencia, mirábamos otros dos aspectos, ingresos y patrimonio. Entonces, 50% de los ingresos son obtenidos en el país del domicilio, o sea, del domicilio de él por fuera de Colombia. Esto inmediatamente lo hace no residente fiscal. ¿Por qué? Porque si tiene los ingresos por fuera de Colombia superiores a un 50, no es residente fiscal. Si tiene el patrimonio total, el porcentaje, un porcentaje superior al 50% por fuera, no es residente fiscal. Declarará solo por los ingresos recibidos en Colombia. Ahora, ¿qué sucede con lo siguiente? Presuntamente este numeral sí se deben cumplir estas dos características para ser no residente fiscal, de lo contrario se va a ser residente fiscal. Recordemos, el residente fiscal declara sobre la totalidad de los ingresos que reciba dentro y fuera de Colombia y debe declarar la totalidad del patrimonio dentro y fuera de Colombia. Mientras que el no residente tributa solo por los ingresos recibidos en Colombia y debe declarar el patrimonio que tiene en Colombia. Bien, tengamos en cuenta que las personas residentes aplican el sistema de renta cedular, ya lo vamos a ver más adelante, y aplica unas tarifas que están contenidas en los artículos 241 y 242 del Estatuto Tributario, mientras que los no residentes, ellos declaran en un formulario diferente, el formulario 110, y se van por el sistema ordinario pagando una tarifa con unos porcentajes únicos. Aquí, formulario 210, el de las personas naturales residentes, aquí el formulario 110, el de las personas no residentes. Miremos el tema de regímenes. ¿Qué regímenes tenemos o tiene dispuesto el estatuto tributario, la norma tributaria en Colombia para los contribuyentes personas naturales? Entonces está el régimen ordinario, un régimen
que se caracteriza por realizar la depuración, entendida la depuración como la diferencia al ingreso, le restamos unas deducciones y esas deducciones empiezan a bajar la base de tributación. Hay unos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que son ingresos que la norma consideró que ellos están por fuera del cálculo. Adicionalmente, hay unas rentas que son exentas. Al hacer la depuración, al restar las deducciones, al restar los ingresos no constitutivos, al quitar la renta exenta, obtenemos la base a la cual se le aplicará la tarifa de acuerdo a una tabla que ya más adelante vamos a observar. Este es el proceso de depuración que se aplica en el régimen ordinario para personas naturales. Pero existe otra opción que tiene unas características muy claras. No aplica para empleados, no aplica para empleados, aplica para otro tipo de personas independientes, comerciantes, transportadores, profesionales, y es el impuesto, el régimen simple de tributación. Y es un régimen que no depura, es un régimen que maneja una renta exenta mínima. La persona que se acoge al régimen simple de tributación puede llevar como renta exenta los aportes al sistema de pensiones y tributa sobre el ingreso. Entonces, el ingreso, el único descuento, la única renta exenta que tiene son los pagos de los trabajadores en materia de aportes al sistema de pensiones, y al valor que le dé le aplica una tarifa. Entonces, no entra a operar un sistema de depuración que tenga deducciones, que tenga ingresos no constitutivos. Entra a aplicar, a impactar el ingreso como tal. Miramos a continuación un tema relacionado con la firmeza. Entendida la firmeza, con ese periodo que existe para que la DIAN realice proceso de fiscalización, proceso de auditoría, proceso de revisión. Recordemos que la DIAN hoy cuenta con toda nuestra información, la gran mayoría, que ocurre incluso hasta con información que a veces tiene errores por parte de las personas que nos reportan. Entonces, la DIAN tiene toda la información, y ella, ¿qué espera de nosotros? Que nosotros le contemos la verdad que él conoce, que ella conoce, a través de la declaración de renta. Si la declaración de renta cruza allá, el MUISCA realiza sus cruces y encuentra que todo está bien, pues no hay ningún problema. Pero si encuentra diferencias, pues realiza los procesos de fiscalización. Proceso de fiscalización que debe realizar la DIAN en el periodo en el cual la declaración se encuentre sin firmeza. Y una declaración queda en firme dentro de aquellas que han sido presentadas oportunamente dentro de los 3 años siguientes. Hagamos el ejercicio. La declaración de renta del año 2020 se presentó en el año 2021, en agosto del 2021, al 2022, al 2023, al 2024. En agosto del 2024 quedan firmes. Si en agosto del 2024, si la presentó en agosto, si la presentó en septiembre, si la presentó en octubre, dependiendo su RUT, y no tuvo emplazamiento, no tuvo requerimiento alguno, su declaración ya quedó en firme. Eso ya es verdadera. Pero si faltándole un día le llega un emplazamiento, le llega un requerimiento, pues su declaración será fiscalizada. Las declaraciones que se presenten de manera extemporánea cuenta los mismos 3 años, pero a partir de la fecha que la presentó. Oiga, yo debía presentar la declaración el 15 de agosto, pero la presenté el 16. Entonces, paga su sanción de extemporaneidad y la firmeza ya no se dará 3 años después, el 15 de agosto. Se dará el 16 de agosto y, claro, por no haberla presentado de manera oportuna,
tendrá que acompañar la presentación no solo con el pago del impuesto, sino adicionalmente con el pago de una sanción de extemporaneidad, el 5% por mes o fracción de mes del impuesto dejado de pagar, más unos intereses moratorios. Para las declaraciones que tienen saldo a favor, ellas también quedan en firme dentro de los 3 años siguientes a la presentación de la solicitud de la devolución o compensación. Fijémonos que es un aspecto muy importante. Entonces, ¿cuándo hay devolución? Cuando le solicito a la DIAN me realice la devolución. Este año hay un tema bien interesante y es que aplicará para las personas naturales la devolución automática. Entonces, si usted tiene saldo a favor, allá en su declaración indicará, recordemos que la declaración trajo algunos cuadros especiales para indicar este tipo de cosas y si hay saldo a favor y el saldo a favor cumple con unas características, lo marca y muy seguramente le van a llegar los recursos a su cuenta. Cuando hay un saldo a favor, pues se supone que el saldo a favor es un saldo a favor generado por una realidad económica, por una realidad financiera, y pues no hay que tener miedo a reclamarlo. No hay que tenerle miedo a eso porque eso no tiene ningún problema. Solo cuando el saldo a favor tiene alguna complicación, algún mal cálculo, algún mal soporte, pues la DIAN no va a devolver todo lo que no tenga soporte o esté calculado de manera irregular. ¿Qué más tenemos? Tenemos unas firmezas de 5 años y estas firmezas se dan para declaraciones relacionadas con tema de precios de transferencia, para las declaraciones en las cuales se determinen o se compensen pérdidas fiscales y para las declaraciones en las que se liquiden pérdidas fiscales la anterior es que se determinan o compensen pérdidas fiscales. Fijémonos que acá ya cambia el término de firmeza, ya el término de firmeza pasa a ser de 5 años. Con este panorama, con firmezas de 3 y de 5 años, aparece una situación que pues es bien importante tener en cuenta, el beneficio de auditoría. Y el beneficio de auditoría no es más que una reducción de esa firmeza que en términos normales es de 3 años. Este beneficio de auditoría genera un término especial. Esto está establecido en el artículo 51 de la ley 2155 del año 2021, que determinó que para los años 2022 y 2023 habrá firmeza de 6 meses, óigame bien, 6 meses, ya no 3 años. Entonces, para aquel que de pronto tenga alguna duda o algún pecado, ya no va a estar ligero de sueño 3 años, sino tal vez solo 6 meses, pero hay una condición. La condición es que se incremente el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior. Entonces, para el caso del 2023, tomamos la declaración de renta del 2022, miramos cuál fue el impuesto neto de renta, se le debe calcular un impuesto igual o superior al 35%, y si lo hace, ese mayor pago del impuesto está pagando la persona para que el beneficio de auditoría le lleve el término de firmeza no a 3 años, sino la ubique en 6 meses. De igual forma, si el 25% del impuesto neto de renta del 2022 se incrementa para el 2023, pues ya el término de firmeza no será 3 años, no serán 6 meses, sino serán 12 meses. Básicamente lo que hace el contribuyente acá, bueno, hay contribuyentes que por alguna situación, oiga, yo tuve en el año 2022 ingresos de 100, pero en el año 2023 los ingresos fueron 150, muy seguramente ese mayor valor de ingresos le llevará a que tenga que pagar más impuestos y pues hay un beneficio de auditoría por incremento de ingresos. Pero habrá otras personas que dirán, no, a mí me sale el impuesto y se me está incrementando un 10, pero pues yo quiero
tener mi tranquilidad, porque no deja de ser angustioso para el contribuyente, pues que llegue una carta hoy en día que hay tanto correo malicioso indicándole que tiene una visita o que tiene una situación por corregir en la DIAN, y eso trasnocha a cualquiera. Hay que mirar que el término de la firmeza no aplica sobre las pérdidas fiscales, tampoco las correcciones que se hagan de la declaración. Presenté la declaración el 15 de agosto, pero y con beneficio de auditoría de 6 meses. La presenté el 15 de agosto, pero el 15 de octubre la corregí. Esto no afecta el beneficio de auditoría. El término para solicitar devolución del saldo a favor es el mismo del término de la firmeza. Si me queda un saldo a favor y la declaración tiene una firmeza de 6 meses, en esos 6 meses debo hacer la solicitud del saldo a favor. Si no lo hago, en la siguiente tendré que compensarlo, tendré que arrastrarlo. De igual manera, no le genera firmeza a otras declaraciones. El hecho de que se dé una firmeza en 6 o en 12 meses para renta, no quiere decir que mis declaraciones de IVA o retención en la fuente, si estoy obligado a presentarlas, también queden en firme. No, ellas van por aparte y ellas tienen su firmeza en los 3 años como está establecida. No quiere decir que porque pague un mayor impuesto para obtener una firmeza de 6, vaya a obtener la firmeza en otras declaraciones. Es muy importante tener en cuenta que esto aplica para declaraciones que tengan un impuesto superior a 71 VTs. Eso traduce 3.011.000 pesos aproximadamente. Y no aplica para retenciones ni para IVA. Solo aplica para el impuesto de renta. Un tema bien importante porque pues hay que tenerlo en cuenta, hay que evaluarlo, hay que hablar con su contador, con su asesor e indicarle qué es lo mejor en el evento que incluso considere que deba subir su base de tributación para obtener un término de firmeza. Hablemos de los topes de la declaración de renta. Los topes de la declaración de renta para la vigencia 2023 son los siguientes. Entonces, si la persona tuvo ingresos superiores, iguales o superiores a 1.400 VT, una VT que para el 2023 se calcula en 42.412 pesos, un valor de 59.377.000, ese solo hecho lo lleva a declarar. Si su patrimonio es igual o superior a 4.500 VTs, 190.854.000, inmediatamente, pero no cumplí el ingreso por haber cumplido debe declarar. Si hice compras o realicé consumos con tarjetas de crédito o sin tarjetas de crédito por 1.400 VTs, el mismo valor, 59.377, ese solo hecho me vuelve contribuyente. Pero viene uno de mucho cuidado, el tema de las consignaciones. La cuenta no se le presta a nadie. Si su mamá le pide el favor que le reciba la plata de sus hermanos, hágale el mejor regalo a su mamá. Ábrale una cuenta y que todos los hermanos le consignen a la cuenta. Porque es que las consignaciones, entonces imagínense, si no se le puede prestar la cuenta a la mamá, mucho menos a un amigo. Oiga, que me van a consignar una plata, que hágame un favor, que me pagaron con un cheque, que yo no tengo cuenta. Tengan cuenta que esa consignación le va a sumar a las consignaciones que usted, por el efecto laboral, por el efecto contractual que maneje como persona natural, le va a incrementar las consignaciones. Y muy triste que usted no tenga los ingresos, que usted no tenga el patrimonio, que usted no tenga las compras, pero que por ser buena gente tuvo consignaciones superiores a 59.377 el año pasado y tenga que declarar. Incluso tenga que en algún momento se gane una lotería, tenga un proceso de fiscalización y tenga, dependiendo el monto
que quede grabado como ingreso, entrar a pagar un impuesto que no corresponde a una actividad generada por usted. Hemos tomado aquí, en esta columna, la última, el dato de la VT del 2024 para efectos de planeación tributaria. La planeación tributaria es fundamental. Ya el 2023 pasó, estamos sobre el 2024, estamos terminando el primer semestre y debemos ir preparando, porque ya no quedan sino 6 meses y se nos acaba el año. Y debemos preparar, oiga, ¿cómo van a terminar mis ingresos, mi patrimonio? Y estos son los topes del 2024, de 59 a 65, de 190 a 211, de 59 a 65 y de 59 a 65 para el tema de consignaciones. Fijémonos los topes que me vuelven declarante. Si los cumple, declare. Esto de declarar no siempre está relacionado con el pago de impuesto. Usted declara y su pago de impuesto puede ser 0. Es más, hay personas que sin estar obligadas a declarar, declaran de manera voluntaria porque les practicaron una retención en la fuente y esa retención en la fuente se puede recuperar. Y se puede recuperar a través del saldo a favor que se genera debidamente certificado y la DIAN se lo va a devolver. Entonces, así como muchas veces sin cumplir tope, declaro y recupero recursos, cumpliendo topes, declaro y no pago impuesto, no porque no quiera pagarlo, sino porque el cálculo del impuesto fue 0. Pero no dejemos de declarar. Se estrena la facturación electrónica por parte de la DIAN para aquellas personas que no declaren. Entonces la DIAN cerrará en octubre y dirá, bueno, listo. Imaginémonos que cada vez que un contribuyente cumple con un tope, inmediatamente se prende un bombillo rojo. Allá en ese muisca, imaginémonos un tablero con 40 millones de contribuyentes prendido 30 millones porque pues los otros no les da el tope y 30 millones de bombillos rojos prendidos que debemos irlos apagando a medida que vamos declarando. Entonces, declaro, se apaga el bombillo, declaro, se apaga el bombillo. El muisca, una vez termine la temporada de declaraciones, mirará qué bombillos rojos quedaron prendidos y le generará una factura electrónica cobrándoles el impuesto de acuerdo al cálculo que una declaración sombra, ¿qué es una declaración sombra? Una declaración que el sistema está, pues tiene toda la información para elaborarla y simplemente hará su cálculo. Él no conoce si usted tiene dependientes, él no conoce alguna información que usted sí conoce y que la pone a valer en el momento de elaborar la declaración. Él hace su cálculo y le genera su factura. Usted tiene 2 meses para discutirla. Si no la discute en 2 meses, pues no se le haga extraño que le embargaron una cuenta por efectos de impuestos no pagados. No se le haga extraño que vaya saliendo de vacaciones con su familia y sea capturado en un aeropuerto por evasor de impuestos. Entonces, evitémonos estos temas. Estos temas son muy delicados, que no nos vaya a pasar lo de la señora segunda, pero no en temas de facturación, sino en temas de renta por no cumplir con las obligaciones tributarias que están definidas. Y viene la determinación cedular, que es la forma mediante la cual las personas naturales realizan el cálculo del respectivo impuesto. Teníamos hasta el año 2018 5 cédulas: la cédula de rentas de trabajo, de pensiones, de rentas de capital, de rentas no laborales, de dividendos y participaciones. Esas eran las 5 cédulas hasta el 2018. A partir del 2019 se creó una cédula general. Esta cédula general lo que hizo fue acumular las de trabajo, las de capital y las no laborales. La cédula de pensiones, y en pensiones quiero hacer un paréntesis porque la reforma pensional fue aprobada, aún no ha sido firmada por parte de la Presidencia de la República, pero
la reforma pensional hizo una reforma tributaria. Y la reforma tributaria, por la omisión de una palabra, la palabra mensual, está gravando las pensiones superiores a 1000 VTs. ¿Por qué? Porque las pensiones, como está definido hoy en el Estatuto Tributario, las pensiones son exentas hasta 1000 VTs mensuales. O sea, una pensión de 42.120.000 por el año 2023 está exenta. Es una pensión supremamente alta. 1000 VTs mensuales. La reforma pensional incluyó un artículo que dice que las pensiones superiores a 1000 VTs estarán grabadas. Olvidó incorporar la palabra mensual. Quiere decir esto que las pensiones, si esta reforma entra a partir del 1 de julio del 2025, entonces en el año 2026, cuando estemos declarando el 2025, si no corrigen, ya el gobierno dijo, hombre, la embarramos, a través de un decreto reglamentario vamos a corregir, ojalá lo corrijan, porque en la aprobación no quedó la palabra mensual y al no quedar la palabra mensual, están exentas las pensiones hasta 1000 VTs anuales, o sea, los primeros 42 millones de este año, vamos a suponer que la VT en el 2025 valga 50.000, por decir algo, las pensiones superiores a 50 millones durante el año estarán grabadas y estarán grabadas, pues, no sé, eso tiene un impacto tal vez de una mesada, 2 mesadas para algunos, 2.5 mesadas que se irán en impuesto de renta. Debemos estar muy pendientes porque la reforma pensional trajo esta situación. Incluso para los pensionados no va a haber ningún cambio, pero el incluir ese artículo les genera un cambio que los afecta de manera importante, ¿no? Hay que estar muy pendientes, no podemos confiarnos, no, yo soy pensionado, yo no pago impuestos con un agravante, que pues como no hay retención, tal vez el operador del sistema de pensiones que le pague hará retenciones en la fuente para las pensiones que superen cierto monto, ¿sí? Y porque si no hay retención en la fuente, hay un tema de anticipo de impuesto de renta del año siguiente que puede afectar bastante. El otro tema relacionado con la cédula es la cédula de dividendos y de participaciones para aquellas personas que tienen inversiones en sociedades. Observemos por qué el año 2023 complica las cosas para algunas personas, sobre todo las personas de mayores ingresos. Resulta que hay una renta exenta para los empleados, para los trabajadores con una relación laboral, legal y reglamentaria, que indica que hay un 25% después de depurada la renta, un 25% que es exento, un 25% que es exento. Ese 25% exento en el año, hasta el año 2022, eran 2.880 VTs. Eso tradujo para el 2022 109 millones de pesos. Una persona de altos ingresos podía llevar una deducción de 109 millones en el 25%. La mala noticia es que bajaron el monto de VTs para el 2023 de 2.880 a 790 VTs. Entonces ya no puede ser 109 millones, sino serán 33 millones de pesos. Oiga, y si yo hice uso de los 109 el año pasado, este año hago uso solo de 33, la diferencia, hablemos de 76 millones de pesos, más o menos, pues esos 76 millones de pesos irán a engrosar la base gravable. De igual forma, las rentas exentas y deducciones no pueden pasar del 40%. Y ese 40% de esa suma general tenía un techo.
5.040 VTs, 191 millones de pesos. Ahí en esos 191 millones de pesos están incluidos los anteriores. Esa persona de altos ingresos podía llevar como renta exenta y deducciones una sumatoria de hasta 191 millones de pesos. ¿Dónde vino el problema? De 5.040 VTs bajaron el techo a 1.340. Ya no podrá llevar 191, sino llevará 56. Entonces hay 140 millones de pesos que utilizó el año pasado, que este año no puede utilizarlos y que le van a engrosar la base tributaria. El año pasado se advirtió muchísimo en las diferentes capacitaciones tener en cuenta este factor porque va a ser un golpe muy duro para muchos bolsillos que de pronto no planificaron, que de pronto no tuvieron en cuenta esta serie de aspectos que las buenas noticias vienen por el lado de las deducciones por dependientes. Recordemos que uno por dependiente puede descontar hasta el 10% del ingreso y ese siempre y cuando no superara los 14, las 384 VTs, para el año pasado 14.600.000. ¿Cuál es el cambio este año? Que el año pasado nos permitían un dependiente. Este año permite que usted adicione 4 dependientes más. Pero, a ver, observemos quiénes pueden ser observemos quiénes pueden ser dependientes. Los hijos que tengan hasta 18 años de edad. Entonces, los matrimonios jóvenes, pues si tienen más de un hijo, listo, pueden llevar 2, pueden llevar 3, pueden llevar 4. Incluso 4 más 1 que traía puede tener hasta 5 dependientes. Pero hoy las familias no son grandes. Los hijos que tengan entre 18 y 23, ojo, con una condición, que estén estudiando, debidamente certificado y el tema. Los hijos mayores de 23 años que sean dependientes porque tienen un factor físico o psicológico que esté certificado por medicina legal. O sea, los hijos mayores de 23 años en una condición de discapacidad. Ahora bien, el cónyuge, compañero permanente, los padres y los hermanos que sean dependientes y que sean dependientes de la persona porque no tienen ingresos o porque su ingreso es inferior a 260 VTs, algo así como unos 900.000 pesos mensuales, o por factores físicos o psicológicos que estén certificados por medicina legal. Entonces, fijémonos que pues agregarle 4 dependientes más, pues no sé cuántos contribuyentes se van a beneficiar con esto. ¿Qué tiene de bueno que pasó de 14 millones y puede ir hasta 28 millones en la medida que tenga 5 dependientes? El año pasado no había otro beneficio que este año existe. Se puede llevar como deducción el 1% de las compras que se realicen mediante factura electrónica, su pago haya sido realizado mediante sistema financiero, a través de transferencia, transacción financiera, y que esa compra no haya sido tenido en cuenta como costo o gasto. Y esto tiene un techo, 10 millones de pesos. Para poder utilizar ese techo de 10 millones de pesos, tengo que hacer compras superiores a 1.000 millones de pesos. Ojo, si usted tiene compras superiores a 1.000 millones de pesos, puede aplicar esta deducción, pero tenga en cuenta que su ingreso tiene que ser muy superior a 1.000 millones de pesos. Yo no puedo con 500 millones de pesos entrar a descontarme 10 millones de pesos por compras de 1.000 millones de pesos porque no me van a cuadrar las cifras. Ahí hay que tener mucho cuidado. Adicionalmente, pues esto requiere que la persona tenga muy bien archivados estos documentos, prácticamente que tenga una contabilidad que le demuestre todo este tema o una organización de las facturas que le demuestre que efectivamente no las ha tomado como costo, no las ha tomado como gasto, que tiene la factura electrónica, que la factura electrónica está a nombre suyo y que adicionalmente el pago fue hecho a través del sistema financiero. Las pensiones
El año pasado estaban exentas hasta 456 millones el año, 12.000 VTs, 1.000 VTs mensuales. Este año, 2023, están exentas 12.000 VTs, 1.000 VTs mensuales. Esto suma 509 millones de pesos. El año entrante igual, pero el día que entre en vigencia la reforma pensional, ahí hay un cambio y precisamente el año entrante entra en vigencia la reforma pensional. De no llegar a corregir el error, la omisión, la falta de incorporar la palabra mensual, esto cambiará no 12.000 VTs, sino 1.000 VTs. Tal vez en ese momento 55 millones de pesos, 50 millones de pesos, qué sé yo. Este es un tema que queda ahí resaltado para hacerle el seguimiento. Las rentas de capital y no laborales tienen una característica y es que aplican deducciones y los costos que estén relacionados con ella. Una renta de capital es un arriendo, por ejemplo. Entonces, los costos relacionados con la administración, el mantenimiento de ese inmueble, el pago de impuestos de ese inmueble, el pago de las cuotas de administración a la inmobiliaria, esos son costos y gastos que se pueden deducir de esa renta de capital. Ya vimos lo de los dependientes, está la tabla, la tarifa. Las personas naturales arrancan con una tarifa de 0 hasta las 1.090 VTs, estos son 40 y algo millones de pesos. Viene tarifa del 19, del 28, del 33, del 35, del 37 y la más alta, 39%. 39% de tarifa para los que tengan un ingreso superior a 31.000 VTs y el cálculo es gradual. Ahí podemos ver cómo se va realizando el cálculo de acuerdo a las VTs. De otra parte está el tema de los dividendos. Los dividendos tienen unas características muy especiales y estos fueron generados antes del 2016, después del 2017, si son dividendos grabados, tienen una parte no grabada, en fin. El dividendo como tal está grabado a una tarifa del 10, salvo los casos particulares que tengan. Entonces, muy importante para este cálculo tener en cuenta que es un cálculo que debe observar qué tipo de dividendo es el que estoy declarando, en qué año se generó. Plazos. Iniciamos la temporada el 12 de agosto con el NIT, el RUT que termine en 01 y 02. Y termina el 24 de octubre con los RUT que terminen en los números 99 y 00. Muy importante tener en cuenta que si debo presentarla el 16, mejor hágalo el 15 o el 14 o el 13, o si quiere una vez la DIAN expida la información relacionada con todos los reportes que se hicieron de parte suya. En la parte final miramos cómo es el tema. Hágalo antes, no lo deje para ese día, no hay falle la luz, no hay se caiga la línea, se caiga la red y no pueda pagar su impuesto, porque si lo paga un día después, pues inmediatamente cambia y hay que hacer un cálculo de intereses y de sanción adicional. Soportes indispensables, la copia del RUT, la declaración de los 2 últimos años, por lo menos con sus respectivos soportes. Y no puede faltar el reporte de la DIAN. La DIAN aún no ha subido los reportes, por lo general lo hace la segunda semana de julio, por allá hacia mediados de julio, el 15 de julio. Estemos pendientes porque ese reporte me indica, claro, no me puedo confiar del reporte. Confirmo en el reporte lo que tengo soportado con la información que he recibido por todas mis operaciones fiscales durante el año. Confirmo. Si el reporte de pronto me está diciendo que hubo menos ingresos, pues y usted tiene certificados más, váyase por el certificado, porque como les decía al inicio, es posible que el reporte cuente con un error y mañana la persona que reportó mal corrige el error y lo deja usted con una posibilidad de una corrección o de un proceso de fiscalización por diferencia en la información. Para documentos para determinar el patrimonio,
tenemos los certificados de las cuentas de ahorros, cuentas corrientes, que expiden tanto las entidades financieras como las entidades de economía solidaria. Si usted tiene inversiones, tenga en cuenta los certificados de depósito a término, los bonos, los derechos fiduciarios, la declaración de impuesto predial de los inmuebles que posea, la escritura de los inmuebles que haya comprado durante la vigencia, adicionalmente las facturas de compra. Cuando compra usted un vehículo, la factura de compra donde consta el valor de adquisición, la relación de los muebles y enseres, la maquinaria por su valor de adquisición y si han habido mejoras, los soportes de las mejoras. Si tengo derechos de autor o temas relacionados con goodwill, el certificado de avalúo técnico, las letras, los pagarés, las hipotecas, estos documentos que respalden las cuentas y obligaciones por cobrar. De igual forma, tener en cuenta que para determinar los ingresos, ese certificado de ingresos que el patrono me entregó el 31 de marzo, si tuve alguna indemnización por accidente, ese certificado, si tuve dividendos, si tuve indemnizaciones sustitutivas de pensión. Recuerde que cuando no me alcanzo a pensionar en Colpensiones, tengo una indemnización sustitutiva. Cuando no cumplo condiciones de capital o condiciones de semana en el fondo privado, obtengo una devolución de saldos. El certificado de ingreso por conceptos de honorarios, de comisiones, de servicios, de igual forma el certificado de rendimientos financieros por aquellos rendimientos generados en inversiones, los certificados de utilidades en materia de sucesiones y líquidas. Recordemos que cuando fallecemos, pues bueno, nos olvidan a veces los familiares, pero la DIAN nunca nos olvidará. Allá seguiremos vigentes. La única forma es que los herederos cancelen la sucesión, liquiden la sucesión, porque para efectos tributarios hay un RUT que debemos cancelar. El certificado de pago por concepto de alimentos para aquellos empleados que reciben bonos de alimentación por parte del empleador, los certificados de indemnizaciones por seguros de vida, en el evento de que se haya obtenido un seguro de vida por el fallecimiento de algún familiar o por alguna indemnización por algún efecto de un tema de invalidez. De igual forma, unos documentos para determinar las deducciones, los certificados de pagos de interés, los pagos de la salud obligatoria y la prepagada, certificados de donaciones, relación de facturas de gastos, de pagos de empleados por todo concepto, cuando tengo empleados, los certificados de pagos de parafiscales, de pagos de impuesto de industria y comercio, conocido como ICA, los certificados de dependientes, que el contador le elabore el certificado de dependiente donde indica a quién está llevando dependiente. Llevo como dependiente a mi mamá identificada con la cédula tal, a mi hija, a mi hijo, a mi hermano que tiene una condición de discapacidad o a un hermano que no tiene ingresos y está bajo mi cuidado. Recomendaciones. No puede faltar tener en cuenta que los impuestos se administran por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que todos y cada uno de los contribuyentes tenemos alojado allá una carpeta al interior de este sistema que podemos ingresar con nuestro número de cédula, con una clave que tenemos asignada. Al ingresar, inmediatamente nos lleva a esta presentación de actividades, donde en la parte superior podemos observar en la segunda fila de la columna del centro que dice consultar información exógena. Picamos ahí y al picar ahí inmediatamente nos sale. En este momento, esto es lo que está saliendo hasta ayer que lo consulté. Seleccione el año 18, 19, 20, 21, 22. Una vez activen 2023, picamos el 2023 y él nos va a mostrar la información que está relacionada con todos y cada uno de nosotros. Entonces, muy importante
esta información. Es posible que algunas personas que son muy cuidadosas en la presentación de sus obligaciones le hayan dicho al contador, oiga, ya, presénteme la declaración, y él no se la ha presentado precisamente porque le dice, esperemos que salga la información para corroborar y estar seguros. No hay de pronto se le haya perdido un soporte o de pronto haya un error en alguno de los soportes, puede ser también, y generemos una declaración con riesgo, porque ya en este momento se puede empezar a presentar, pero es lo recomendable esperar a que salga esta información. Muchas gracias por su atención. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Doctor Carlos, muchas gracias a usted por esta explicación. Una detallada explicación definitivamente la que acabamos de recibir. Y sí, justamente hay por acá una duda del doctor José Mauricio Marín Mora y dice, en el régimen tributario actual, este es para la declaración de renta de 2023, quienes reciben pensión de jubilación o vejez deben declarar y eventualmente pagar impuesto. ¿Qué ocurre si recibe otros ingresos fuera de la pensión? Pregunta el doctor José Mauricio Marín. Perfecto. Veíamos que hay diferentes cédulas. La cédula de pensión este año estará exenta hasta 500 millones de pesos. 500 son 12,000 VTs, eso nos da, redondeando, 500 millones de pesos. Lo que reciba por concepto de pensión inferior a 500 millones de pesos está exento, por eso no paga. Si tuvo otros ingresos, pensemos en ingresos laborales, los ingresos laborales se calcularán como se calcularon el año inmediatamente anterior, teniendo en cuenta estos incrementos que se presentaron por efecto de techos que se bajaron en materia de deducciones y en materia de rentas exentas. Ahora bien, si tuvo ingresos por rentas de capital, las rentas de capital que obtuvo están grabadas, tienen una parte exenta del 66.12%, el valor que veíamos al principio. Entonces, fijémonos que cada grupo de ingresos tiene una forma de tributación diferente en este momento. La pensión, si es inferior a 500 millones del globo recibido, paga cero. Si los salarios, al hacer el cálculo, le da un valor que esté dentro de la base, paga el impuesto de acuerdo a la tarifa que le corresponda. Y si tuvo ingresos por efectos de rentas de capital, estas se agrupan y entran a sumarse con las laborales y se les aplica el impuesto que corresponda. Entonces, son individuales. Perfecto, doctor Carlos. Por acá había otra duda, regáleme un segundo, mire, la señora Laura García Vélez pregunta, esto fue en el momento en el que usted estaba hablando justamente de ese misterioso jugador de fútbol que nadie sabe quién es. Sí, señora. Y preguntó lo siguiente, ¿qué pasa si alguien entra al país pero sale y entra constantemente en ese periodo de tiempo y no tiene una residencia fija en el país? ¿Está obligado a declararle algo a la DIAN? Bien, el tema de residencia, más que tener una residencia física, es permanecer en el país en un periodo de 365 días, que pueden iniciar un 15 de enero, que pueden iniciar un 1 de enero. ¿Qué marca el inicio? La fecha de ingreso. A partir de la fecha de ingreso, cualquiera que sea, junio, se cuentan 365 días. Al contar 365 días a partir de junio, tenemos 2 años comprendidos en ese periodo. Entonces, en ese periodo de 365, por efectos de se puede entrar 20 veces y salir 20 veces. ¿Qué es lo importante? Para no ser considerado como residente. ¿Qué es lo importante? Que no esté más de 183 días. Menos de 183 días no lo hace residente. ¿Cuál es el peligro? Que se pase los 183 días y se convierta en residente. Esta persona tiene los ingresos fuertes afuera, aquí viene de vacaciones, aquí no gana, pero tendrá que terminar tributando por unos ingresos que están afuera
bueno, con el descuento o de acuerdo si hay algún convenio especial con el país que se encuentre, pero pues es una situación que debe cuidar porque en cualquier momento por permanencia se puede volver residente y calcularle los impuestos como a cualquier colombiano. Doctor, y esta última pregunta, el señor Luis Ángel nos dice, doctor, ¿qué otros beneficios tenemos al declarar así no cumplamos con el tope? ¿Qué otros? Bueno, entonces en materia de deducciones, para los trabajadores con relación laboral, recordemos que las deducciones aceptadas están los impuestos que pague por efectos de créditos hipotecarios, los pagos que realice por una póliza prepagada, el 50% del 4 por mil. Bien. En materia de rentas exentas, los aportes voluntarios a pensiones, el 25% una vez depurado el ingreso con los ingresos no constitutivos. Básicamente se mantienen los mismos, pero aparecieron dos nuevos. El de los dependientes, que antes usted solo podía llevar un dependiente y hoy puede llevar 4 más. El tema es que los tenga. El tema es que los tenga. Y el otro, el del 1% de las compras que usted realice, siempre y cuando ellas sean a través de factura electrónica, que estén a nombre suyo y que usted las haya pagado a través del sistema financiero, pero que adicionalmente esa compra no hubiese sido tenido en cuenta como un gasto o un costo. Básicamente, en términos generales, esas son como las restas que se le pueden hacer. Ahora bien, si usted es una persona independiente, pues todos los costos que estén relacionados con la actividad podrá tenerlos en cuenta siempre y cuando no pasen del 60%, porque si pasan del 60%, viene un cuadrito especial para marcar y al marcarlo, pues muy seguramente le harán proceso de fiscalización en algún momento para verificar que efectivamente sus costos están por encima de ese porcentaje. Básicamente en esos términos están. Doctor, y ahora sí la última pregunta. Siempre le digo la última pregunta, pero acá están muy activos todos nuestros asociados preguntando. Dicen que muy buena la explicación, sencilla, a lo que va, al grano. Y mire, la asociada Marta Gamboa Vega nos dice, buenas noches, en caso de que mi hija menor de 23 años esté estudiando en el exterior, pero esté becada, ¿puedo igual presentarla como dependiente económica? Ay, carajo. Porque ¿qué me dice el dependiente cuando está estudiando? Dice acá que esté estudiando, dice así. Los hijos que tengan entre 18 y 23 y el contribuyente se encuentra financiando su educación en instituciones de educación superior o en programas técnicos de educación no formal. Ahora, respecto a si la institución en la cual estudian los hijos debe estar en Colombia o también es aplicable cuando se encuentran estudiando en instituciones en el exterior, a través del concepto 045-542, 045-542 del 28 de julio del 2014, la DIAN precisó que la norma no hace distinción alguna, por lo que se concluye que es posible incluir los estudios en el exterior certificados por la autoridad oficial correspondiente en ese país. Entonces, ¿qué debemos buscar? La certificación, porque pues yo creo que algunos recursos tiene que disponer el padre para entrar a generar esa educación por parte del hijo. 045-542 en la página web de la cooperativa, queda colgado el material y en la presentación de dependientes económicos está el número del concepto para que lo tengan en cuenta en el momento que le vayan a elaborar su declaración y soportar muy bien el tema. Pues ahí está, doctor, la respuesta entonces para nuestra asociada, para Marta Gamboa Vega, quien la hace a esta hora de la noche. Y con esta pregunta le damos las gracias, doctor, por esta específica, detallada, pero sobre todo muy clara y sencilla explicación para lo que se viene en los meses de julio y agosto, porque usted muy claro lo dijo, no es que entonces el último día
haga la declaración, hágalo previamente, sea precavido, como buenos colombianos, no lo dejemos para lo último, y para tener en cuenta entonces este calendario y todo este material, agradeciéndole de nuevo entonces este espacio, doctor Carlos Chaparro, por su tiempo y su explicación. Muchas gracias a ustedes por su atención, por asistir a este tipo de eventos y estamos siempre pendientes y presentes para lo que requieran. Muchas gracias y feliz noche. Y a nuestros asociados, muchas gracias por acompañarnos en este Facebook Live. Gracias por estos 55 años acompañándonos, que sean muchos más y mucha atención porque tengo en exclusiva la fecha del próximo Facebook Live y el tema para que desde ya se agenden, para que desde ya ingresen en ese calendario. El julio 24, esto es un miércoles a las 7 de la noche, esto va con apoyo de Los Olivos y su unidad de gestión emocional que se llama Salvia, y es justamente de emociones, de cómo manejar esas emociones para todo el crecimiento profesional. Esto es un Facebook Live para todas las edades, para todos los asociados. Inviten a sus amigos, inviten a sus hijos. Va a ser muy interesante, al igual que este que acabamos de tener con el doctor Carlos Chaparro. Doctor, de nuevo, muchas gracias. Y a ustedes, a nuestros asociados, muchas gracias y pendientes de toda la información a través de nuestras redes sociales, nuestra página web. Y recuerden, si usted nos está viendo y de pronto no se ha afiliado a nuestra cooperativa, hágalo. Contáctenos y averigüe cómo puede hacer para que pueda aprovechar todo nuestro balance social. Buenas noches. Buenas noches.